Bueno, pues buenas tardes, estimados compañeros, agradeciendo esta hospitalidad del Comité Ejecutivo Nacional Democrático, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Quisiera yo referirme a tres aspectos que en este momento coyunturales son muy importantes y que están ocurriendo en todo el país, y junto con ustedes poder estar haciendo una evaluación de cuáles deben ser las acciones que deben llevar a cabo en general los maestros para dar una respuesta frente a las agresiones que están llevando a cabo en varios estados de la República. Primero quisiera yo reflexionar con ustedes lo que está ocurriendo precisamente en el estado de Coahuila. En el estado de Coahuila resultó que en la primera quincena del mes de enero llevaron a cabo una serie de deducciones a sus salarios entre 200 y hasta 600 pesos en su recibo quincenal. Ocurrió que, bueno, obviamente los que protestaron fueron los profesores, empezaron a realizar movilizaciones de protesta, pero bueno, se percataron que estas deducciones no solamente fueron hechas a los maestros, sino a todos los trabajadores del estado de Coahuila, a los trabajadores que ahora en servicio del estado. La gran mayoría también recibieron ese descuento, pero ellos no protestaron. Los únicos que protestaron fueron los maestros de Coahuila. Y al preguntar, obviamente la respuesta del gobierno estatal fue señalar que derivado de las reformas a la ley del impuesto sobre la renta, estaban aplicándose descuentos, sobre todo derivado del pago de los impuestos que tenía que realizar el gobierno como retenedor y que eran obligatorios que se pudieran llevar a cabo estas prestaciones. Lo que observaron los compañeros en sus recibos de pago es de que son 4 conceptos de prestaciones de los cuales se llevaron a cabo estos descuentos. Y bueno, es importante que podamos tener claro cuáles son esos conceptos. Uno de ellos es el concepto de apoyo para la economía familiar, el otro de material didáctico, luego otro más en materia de despensa y finalmente en materia de transporte. En esos 4 conceptos, el planteamiento fue llevar a cabo una deducción equivalente al 47%. La ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 25, plantea que es obligación del retenedor estar precisamente llevando a cabo las deducciones correspondientes del factor del 0.47%. Llama la atención este argumento que plantea el estado de Coahuila, y en ese sentido la argumentación que se plantea. Esta implantación de esta ley, bueno, obviamente tiene una implicación a nivel nacional, que lo mismo ocurre para el ámbito estatal, federal, pero también para las empresas privadas. En las empresas privadas hay algunos de esos conceptos de prestaciones en donde las empresas asumen la responsabilidad de que puedan pagar íntegramente esas prestaciones a sus trabajadores. Y lo que ha resultado que estas prestaciones, que forman parte de sus contratos colectivos de trabajo o en algunos casos de sus condiciones generales de trabajo, los empresarios privados no han llevado a cabo ninguna deducción en esas prestaciones. Lo que han hecho los empresarios ha sido asumir estos descuentos, y bueno, finalmente son los empresarios los que están pagando directamente al gobierno federal esta circunstancia. Y lo que a mí me parece que es importante señalar, y lo quiero recalcar de manera muy importante para que lo tengamos claro: cuando el patrón otorga diversas prestaciones y lo otorga como prestación, y que finalmente el patrón se hace responsable de que estar asumiendo el pago íntegro de esas despensas, es el patrón el que tiene que estar llevando a cabo esta deducción. Es importante que tengamos claro que el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta establece lo siguiente: los contribuyentes, entiéndase los empresarios o los gobiernos como patrones, dice, podrán efectuar las deducciones siguientes. Es decir, no es una obligación. Dice que podrán efectuar las deducciones siguientes porque obviamente plantea un escenario, habla de
las devoluciones que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se hagan en el ejercicio, el costo de lo vendido, los gastos netos de descuentos, las inversiones. De allí obviamente ellos pueden estar planteando las deducciones siguientes y específicamente en la fracción décima es cuando se plantea el monto de la deducción a que se refiere esta fracción no excederá en ningún caso de la cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.47% al monto de la aportación realizada por el ejercicio de que se trate. Dice, el factor a que se refiere este párrafo será del 53.53% las prestaciones otorgadas por los contribuyentes a favor de sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para dichos trabajadores en el ejercicio de que se trate, es decir, el punto 53% será un factor exento en favor de los trabajadores. Pero aquí es importante determinar que una cosa es cuando el gobierno como patrón o los patrones como empresas privadas otorgan estas prestaciones como una dádiva, una cuestión en donde no opere ninguna cuestión por escrito, y otra cosa es cuando opere como una prestación. Si estas prestaciones que son de carácter supralegal, es decir, son prestaciones que incluso no están previstas en la ley correspondiente, ni el tema del apoyo material didáctico, ni el apoyo familiar, ni el apoyo de transporte, son aspectos que están contemplados en la legislación, el tema de transporte, despensa, material didáctico y apoyo para la economía familiar. Estos aspectos que están por arriba de la ley son cuestiones que en algunos estados están otorgando estos conceptos, pero si son una prestación laboral, estas no pueden ser deducibles en perjuicio del trabajador. Allí lo que tenemos que tener claro de que si hubo un convenio en el cual el gobierno decidió asumir el pago íntegro, obviamente el gobierno está incurriendo en una falta en perjuicio de los trabajadores. Habría que ver cuál es la repercusión general que se está dando. Actualmente, por la información que tenemos, ya el gobierno aceptó de que va a asumir el 50% de esta deducción y el otro 50% va a buscar la manera de que en un pago por otra razón pueda equilibrar esos descuentos que han llegado hasta 600 pesos a la quincena en algunos casos, dependiendo del ingreso del profesor. Y entonces en el gobierno estatal lo que están buscando es vía negociación, por otra forma y de otra manera, buscar la compensación para el trabajador al ver sobre todo las movilizaciones que se están llevando a cabo. Aquí habrá que ver sobre todo cuál va a ser la acción del gobierno de Coahuila en relación al resto de sus trabajadores, que también les están aplicando esta disposición y dicen, bueno, ¿por qué nada más a los maestros se les estaría otorgando esta salida? Pues obviamente pues las movilizaciones constantes que se están llevando a cabo. Entonces, aquí en este sentido, lo que hemos tenido conocimiento es que la dirección sindical oficial ha planteado la interposición de amparos en protección de los profesores. Mi punto de vista es que si el amparo está mal planteado, si el amparo lo único que está diciendo es de que el gobierno está llevando a cabo una violación a los derechos de los trabajadores por ese solo efecto, el amparo se va a perder, porque bueno, finalmente el patrón, vamos a decir, está cumpliendo con una obligación de estar reduciendo el 0.47% de las prestaciones, y en ese sentido el gobierno se estaría amparando en un tema de legalidad. Lo que habrá que observar es, en ese sentido, si existe un convenio o si está incorporado a sus condiciones generales de trabajo específicas en el Estado, en donde en este sentido es el gobierno el que estaría incumpliendo o estando en una falta y que obviamente tendría una implicación de gran repercusión. Habrá que señalar de que si el gobierno indebidamente está llevando a cabo deducciones en perjuicio de sus trabajadores, estaría incurriendo no solamente en faltas administrativos, sino incluso en la comisión de un delito. Habrá que señalar que cuando en general un gobierno, un funcionario más bien, solamente puede hacer lo que le está permitido. Si en el convenio correspondiente se ha comprometido a pagar íntegramente esas prestaciones y las deduce alegando una reforma legal, está incumpliendo en esos términos y podría ser motivo de que estuviera ocurriendo faltas administrativas que pudieran traer como consecuencia incluso la destitución o la inhabilitación de los funcionarios públicos del gobierno del Estado.
Pero hay incluso delitos que tienen que ver con el tema del abuso de autoridad. Cuando alguien, en función de su autoridad, ejerce acciones en perjuicio de una persona, puede estar incurriendo en estos escenarios. Entonces, es importante señalar que tenemos que estar alertando a los compañeros de Coahuila, estar teniendo una claridad de hacia dónde llevar a cabo esto, porque no solamente es el tema de que les hagan la deducción correspondiente, sino es defender precisamente de que las prestaciones, cuando están planteadas de esa manera y donde el patrón como gobierno está asumiendo compromisos de no deducción, es el gobierno el que tiene que hacer esta deducción. Por eso yo les quisiera decir de que en el norte del país, vamos a poner casos que yo conozco, Monterrey, Jalisco, en el propio Distrito Federal, donde hay grandes empresas, las empresas han asumido íntegramente el pago sin hacer ninguna deducción a los trabajadores, porque se trata de una prestación. Y entonces, cuando se trata de una prestación, estamos hablando de derechos adquiridos y derechos irrenunciables que habrá que poner en ese sector. ¿Qué reflexión tenemos que tener en el resto del país? Es que tenemos que estar muy atentos de los compromisos que hayan asumido los gobiernos de los estados con sus trabajadores para que obviamente estas deducciones no se lleven a cabo. No tenemos noticias, bueno, en la zona norte del país, curiosamente, ha habido este tema de deducciones. En otros estados pues entiendo que no las han aplicado, pero que obviamente están revisando, derivado de estas reacciones que han tenido el magisterio y demás, qué conducta pueden estar llevando a cabo. Entonces, a mí me parece de que si llevaran a cabo una acción generalizada de descuento en todo el país, sería un tema muy delicado, porque entonces los gobiernos de los estados estarían cometiendo no solamente faltas administrativas, sino incluso delitos en perjuicio del magisterio, y que en ese sentido la defensa que se tiene que hacer no solamente es en el ámbito organizativo, sino plantear quejas ante los órganos de control de cada estado, denuncias en la Procuraduría General de Justicia de cada estado, y bueno, obviamente pues los amparos que tengan que estarse presentando tendrán que ser amparos sobre todo enfocados a los compromisos que haya asumido cada estado en ese sentido. Y bueno, aquí recordar de que si estamos hablando de un amparo de esta naturaleza, el término de la interposición del mismo serían 15 días hábiles a partir del momento en que se efectúe el descuento en perjuicio de los trabajadores. Ese es un elemento que yo quiero poner en conocimiento de ustedes y plantear que es falso lo que ha propalado el gobierno del estado de Coahuila, de que no hay remedio en el tema de los descuentos. Es totalmente falso. El artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta que les acabo de leer habla de que podrán realizar los descuentos. Esto quiere decir que no es obligatorio, porque va a depender de los compromisos que se hayan asumido. Recientemente el gobierno del Distrito Federal acaba de estar asumiendo compromisos, de estar asumiendo el pago de impuestos incluso para trabajadores del gobierno del Distrito Federal, y bueno, esto quiere decir de que no está prohibido que los patrones estén otorgando este tipo de beneficios como prestación, y que obviamente tiene que hacerse una defensa en este sentido, porque estos actos que van de descuentos de ese tamaño, obviamente pues están implicando una deducción a los ingresos de los trabajadores. Los trabajadores estaban esperando por lo menos un incremento a sus salarios y se dan cuenta de que se da este escenario. Este es un primer elemento que yo quiero tratar, y que yo espero que pueda haber un tema de claridad en ese sentido, y estar alertas en todo el país de no permitir que pueda haber esos descuentos.